Apocalipsis 22, por favor. Voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús da testimonio a las iglesias. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Repita conmigo el verso 17, por favor. Y el Espíritu y la esposa dicen: y el que oiga, diga. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Alabado sea el Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Y esta mañana deleitémonos en la palabra de Dios. Gocémonos en su palabra, porque su palabra es vida. ¿Cuánto dijeron amén? ¿Qué es la palabra de Dios? Es vida, la palabra del Señor. Aquí lo que hemos tomado: venga, dice, el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Y el agua de la vida sabemos que es Dios. El agua de la vida sabemos que es el Espíritu. El agua de la vida sabemos que es Jesús. El agua de la vida es Él. No hay otra fuente de la cual el hombre se pueda saciar. No existe. Alabado sea el Señor. Quiero resaltar esta mañana que el pecado es una condición universal que afecta a toda la humanidad, y que la salvación implica el perdón de esos pecados y la reconciliación con Dios. Alabado sea el Señor. El tema de esta mañana se llama la importancia de la salvación del pecado. Así como para que exista salvación, tuvo que existir primero el pecado. Y para que exista el pecado, tuvo que existir un hombre que tomara la decisión de desobedecer. Y cuando esto sucedió, el pecado apareció. Y cuando el pecado apareció, aparecieron varias cosas. Apareció la muerte, apareció la lejanía, la separación completa del hombre de Dios. Cuando el pecado apareció, sucedieron muchas cosas. El hombre que estaba en luz se sometió a densas tinieblas. El hombre que era bueno se convirtió en malo. El hombre que era santo se corrompió. El hombre que era amoroso comenzó a odiar. El hombre que no tenía vergüenza, a partir de ese momento se avergonzó. El hombre que siempre estuvo estable, ahora huye. El hombre que siempre tenía el oído dispuesto para escuchar la voz de Dios, ahora se tapa el oído para no escuchar. El hombre que siempre tuvo una voluntad dispuesta para estar en la presencia de Dios, el pecado ha hecho tanto daño que lo ha apartado al hombre. Antes, el 100% se inclinaba a Dios. El 100% de la humanidad se inclinaba a Dios.
allá en el huerto del Edén, el 100% de la humanidad estaba rendida a Dios. Pero cuando el pecado se metió en el huerto, también venció al 100%. Lo contaminó por completo, lo corrompió, lo dañó, lo malogró, lo apartó y lo separó de Dios. Hermanos queridos, ese es el pecado. El pecado destruye. Según Juan 10, mata, roba y destruye. El pecado nos separa, según Romanos 6:23 y 3:23. Y el pecado mata. Hermanos queridos, el pecado ha hecho tanto daño a la humanidad y sigue haciendo tanto daño al mundo entero. Y no solamente a los hombres y mujeres que todavía no se han acercado a Dios, sino inclusive a los que eran de Dios, a los que son de Dios. Ustedes se acordarán que Satanás se metió en el jardín santo de Dios a tentar a la pareja santa de Dios, y los tentó y logró su cometido. Esa acción de Satanás, escúchenlo bien, ha venido de generación en generación. Satanás tiene al mundo entero en sus manos, pero Satanás busca a las almas que son de Dios. Satanás no quiere que nadie se arrepienta, sino que todos vayan con él al infierno. Y estas son verdades que uno tiene que tenerlas bien claras, bien cimentadas en nosotros. Porque si uno no es claro en esto, si uno no tiene claridad en lo peligroso que es el pecado, entonces uno puede continuar, uno puede tomar la vida espiritual como algo simple, como algo normal, como algo que no es sobrenatural. Pero para mí la vida cristiana es vivir sobrenaturalmente. No sé si ustedes lo entienden de esa forma, pero para mí la vida cristiana, la vida espiritual, para mí es vivirlo sobrenaturalmente. Porque mientras que Satanás viene en mi contra, hermanos amados, yo tengo a un Cristo que me libera, tengo a un Dios que me ayuda, tengo a un Dios que me levanta, tengo a un Dios que me sana, tengo a un Dios que me liberta. Alabado sea el Señor. Tengo un Dios que está siempre ejerciendo una acción salvadora todo el tiempo, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando a través de las redes sociales también. Bendito sea Dios. Hermano, una de las cosas que quiero dejar sentadas en esta mañana es que la iglesia tiene un legado celestial. La iglesia tiene buenas nuevas para darle al mundo. Hablamos de un pueblo santo, hablamos de un pueblo especial, hablamos de ese pueblo que ha sido redimido por el Señor. Ese pueblo tiene un legado de Dios, y ese legado no es para él, no es para que lo guarde en algún bolsillo de su saco, no es para que lo guarde en algún taburete en su casa. Este legado es para publicarlo, es para ponerlo a la luz de todo el mundo, es para gritarlo, es para perifonearlo, es para decirle a los demás que están en un gran peligro, pero que hay una gran noticia que se llama el Evangelio, una gran noticia que se llama Jesucristo el Señor. Un gran médico divino, un gran guerrero, un gran luchador es mi Cristo. Un gran vencedor es mi Cristo. No sé si el de ustedes también, pero mi Cristo es luchador y es vencedor. Alabado sea Dios. ¿En qué consisten las buenas nuevas? Según Romanos 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
Nótense que el evangelio es de Dios, porque Cristo su Hijo es de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Cuál es la buena noticia? Que nuestro Dios, de quien es el evangelio, mandó a Cristo como la expresión de ese evangelio, como la manifestación de ese evangelio en medio de un mundo caído. A Cristo lo envió a este mundo, que procede del linaje terrenal o natural, que procede de David, como dice aquí la palabra de Dios. También Marcos va a decir, capítulo 1, verso 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Este evangelio es el evangelio del reino de Dios. No es el reino de este mundo. Los discípulos estaban equivocados en el tiempo de Jesús, y en algún momento le dijeron al Señor: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino en Israel? Ellos estaban esperando. Creían que era Jesús, creían que era el rey, el Mesías, pero ellos también creían que Él era el que había venido a reinar literalmente en Israel. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. Él vino a reinar de otra manera. Mientras que los sistemas gubernamentales reinan una ciudad, el sistema gubernamental de mi Cristo reina el corazón. El sistema gubernamental de mi Cristo reina el alma, reina el espíritu, reina el cuerpo, reina el ser humano. El sistema gubernamental de este reino de Dios transforma a la persona, porque si el diablo la dañó, Él viene para hacerla buena otra vez. Si el diablo la volvió inútil, Él vuelve para volverlo útil. Él no creó cosas inútiles, Él ha creado cosas útiles para su gloria. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre. Este evangelio tiene un destino. ¿Quién es ese destino? ¿Quiénes son los agraciados del evangelio de Dios? El evangelio entonces, como esa fuerza cambiante, como ese poder transformador, tiene un destino. Y ese destino, según la palabra de Dios, Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál es ese destino? Es el mundo. ¿Cuál es ese destino de este evangelio poderoso? Es toda criatura. Y también el Salmos 96:3 va a decir: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. E Isaías también va a mencionar: después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Dele un aplauso a la palabra del Señor. Usted y yo somos ese destino de este evangelio bendito. El mundo que ahora existe es ese destino de este evangelio de poder. Los drogadictos, los alcohólicos, los endemoniados, los satánicos, los brujos, los hechiceros y todas aquellas personas que han sido dañadas por el pecado son el destino de este evangelio. Este evangelio busca un lugar, busca un corazón, busca un asidero, busca un sitio donde reposar. Pero Él no viene a reposar pasivamente. Su reposo tiene una connotación de transformación. Su reposo tiene una connotación de cambio.
Su reposo tiene una connotación de salvación, de liberación, queridos hermanos. Su reposo tiene una connotación de victoria sobre toda fuerza del maligno. A su nombre le damos la gloria en este día, hermanos. Yo creo en ese Cristo que da reposo al alma. Creo en ese Cristo que da verdadero descanso al alma. Creo en ese Cristo que puede levantar de los muertos. Creo en ese Cristo que nos puede salvar. Creo en ese Cristo que sigue operando todavía hoy día y mañana también seguirá operando. Creo en ese Cristo que salva. Creo en ese Cristo que viene. Creo en ese Cristo que arrebatará la iglesia. Muy pronto se la llevará. Creo en ese Cristo que puede hacer lo que ninguna fuerza puede y ha podido hacer hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia entonces tiene buenas nuevas para el mundo. La iglesia no es un cuerpo que expresa una simple filosofía religiosa. La iglesia es un organismo que revela la gloria de Dios. La iglesia es un cuerpo que transmite el poder de Dios, que revela el amor de Dios, la compasión y la misericordia. Dijo el Señor, hablando de esto, que recibiríamos poder y que seríamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para el mundo de ese tiempo, porque esta palabra se predicó hace más de 2000 años. Para el mundo de ese tiempo se cumplió. Los apóstoles predicaron y llegaron al mundo de ese tiempo. Ellos llegaron allá, llevaron esta buena noticia, la diseminaron por todos lados. Los que creyeron fueron salvos y los que no fueron condenados. Esta noticia tan buena que le ha sido dada a la iglesia, este legado poderoso se sigue predicando y sigue haciendo maravillas en toda generación. Sigue cambiando vidas. Los drogadictos son sanos, los endemoniados son liberados, los paralíticos caminan, los ciegos ven, los sordos oyen. Hermanos, los que están muertos se levantan. Bendito sea Dios por el poder de este evangelio. Este evangelio no ha perdido su eficiencia. No ha perdido su eficiencia. No ha perdido su poder. Han pasado miles de años, pero este evangelio es tan real. Este evangelio es tan actual. Este evangelio es tan victorioso hasta el día de hoy. El hombre que es alcanzado por el evangelio, hermano, gócese y alégrese, porque su mundo cambió para siempre. Al hombre a quien el evangelio lo ha alcanzado, hermano, esos matrimonios destrozados, gócense y alégrense, porque el Señor ha hecho que esos matrimonios vuelvan a integrarse. Dios ha hecho maravillas y sigue haciendo maravillas. Por eso, hermano, hay que seguir predicando este evangelio. Hay que seguir entregándolo en tiempo y fuera de tiempo. No hay que avergonzarnos de este evangelio, porque este evangelio, hermano, cambia a pueblos, cambia naciones, cambia gobernantes, cambia príncipes, cambia familias, cambia esposos, cambia cualquier persona, por más humilde que sea. Cuando el evangelio llega a esa persona, por más dura de corazón que sea, el corazón se le ablanda. Ese es el evangelio que tiene la iglesia. Ese es el legado que tiene la iglesia. Ese es el poder que tiene la iglesia. Y usted no tiene que perderlo de vista. Alabado sea el Señor. Usted es ese instrumento para llevar esta buena noticia. Haga que esta noticia la conozca el mundo. Haga que esta noticia la escuche el mundo. Haga que esta noticia, hermanos, se note, lo vea la gente, sea tocada por esta noticia que es el evangelio. Y cuando hablamos del evangelio, repito, hablamos de Cristo. Presentamos a Cristo, presentamos al Hijo de Dios, presentamos al Mesías esperado, presentamos al Redentor, presentamos al que murió en la cruz del Calvario, presentamos al que derramó su sangre en la cruz del Calvario, cuya sangre ha hecho posible la liquidación completa de nuestra pecaminosidad.
Alabado sea el nombre del Señor. Las noticias del Evangelio, hermanos, es buenas noticias. Pero también el Evangelio son grandes nuevas. Pero también el Evangelio son gloriosas nuevas. A su nombre gloria. Amén. Isaías decía lo siguiente, 52: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que publican el nombre de Dios, de los que llevan sobre sus hombros la responsabilidad y el honor de transmitir este mensaje que cambia las vidas. Lucas también va a decir 4:18, hablando nuestro Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Eso es lo que ha hecho Satanás siempre. Toda la vida ha oprimido, toda la vida ha cautivado, toda la vida ha matado, toda la vida ha empobrecido, toda la vida los ha engañado, toda la vida ha mentido y seguirá mintiendo. Pero todo eso lo ha liquidado Jesús. Dice: yo vine para sacar de la cárcel a los que están encarcelados, para ponerle libertad a los que están cautivos, para liberar del poder de Satanás sus almas y sus espíritus, para anunciarles el año agradable del Señor. Para eso ha venido Cristo. Tu día agradable llegó. Muchos de nosotros ya lo hemos experimentado y lo seguimos viviendo. Muchos de nosotros sabemos lo que eso significa. Tu día de salvación llegó, y cuando ese día de nuestra salvación llegó, mi tristeza se fue. Yo estaba enfermo y el Señor me sanó. Yo era ateo y el Señor quitó mi ateísmo de mi cabeza, de mi corazón. Era un chico rebelde, era un chico malo, pero el Señor me convirtió en una persona buena. Yo doy testimonio en esta mañana que el Evangelio de Cristo cambia. Yo doy testimonio en esta mañana que el Evangelio de Cristo sana. Doy testimonio en esta mañana que el Evangelio de Cristo une el verdadero matrimonio. Doy testimonio en esta mañana que el Evangelio, hermano, es poder para todo aquel que cree. Alabado sea el Señor, dice la Biblia, al judío primeramente, pero también al griego. Este Evangelio no es para determinada persona, determinada cultura, determinada familia. Este Evangelio es para todo aquel que cree. Alábelo al Señor si está entendiendo. Gloria a Dios. El Evangelio son grandes nuevas. Salmos 126:3 dice la palabra: grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, nos alegraremos. ¿Se alegra el pueblo de Dios? Porque ha hecho grandes cosas. Yo recuerdo a mi mamá, a mi papá, idólatras de alto amperaje, malos, perversos. Nos instruían a hacer lo malo, a odiar a los evangélicos. Nos preparaban para hacerles daño, no tal vez adiestrándonos físicamente, pero con la palabra, con el consejo nos decía. Y eso es lo que hacíamos, porque no sabíamos nada. La luz del Evangelio no había llegado todavía a nosotros. Yo no sé qué habría sido de nosotros, la familia Chumacero, si no hubiera llegado la luz del Evangelio. Ya por ese tiempo, pequeños nomás, ya teníamos espaditas de este tamaño. En mi región donde nosotros vivíamos,
nos llamaban los chalacos, porque somos de Chalaco, un lugar donde el que gobernaba era el que podía pelear, el que usaba bien la espada. Allá no habían policías, no habían autoridades. La autoridad era el que peleaba, el que sabía matar. Así que todos los chiquitos ya teníamos una espadita. Mis hermanos ya tenían espadas de verdad. Nosotros teníamos espaditas de madera. Ya nos íbamos adiestrando para eso. Veíamos pelear todo el tiempo, que se mataban todo el tiempo. Mi padre era un peleador de primera. ¿Qué hubiera sido si el evangelio no hubiera llegado a mi casa? El evangelio llegó y la mayor parte de los hijos de mi padre, que fuimos 11, todos le servimos a Dios. Y todos, o la gran mayoría, son ministros del evangelio. Son ministros de la palabra de Dios. Mi mamá dejó de adorar a esos ídolos. Mi papá dejó de adorar a esos ídolos. Mi casa dejó de adorar a esos ídolos muertos que traían veneno, una sustancia venenosa para destruir a la humanidad. Pero gracias por la luz del evangelio que llegó a mi casa. Y cuando esa luz entró a mi hogar, iluminó no solamente la casa físicamente, sino el corazón de cada uno de nosotros. Amados hermanos, ese es el evangelio. El evangelio son gloriosas buenas nuevas. La palabra de Dios dice en Juan 1:14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el evangelio viniendo a este mundo. Se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, su poder, su majestad, su manifestación del unigénito. Dice aquí como del unigénito del Padre. Y dice lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que es el evangelio. El evangelio es poder. El evangelio es disciplina. Pero el evangelio también es gracia y verdad. Este mundo nos golpea duro. Este mundo le golpea al ser humano, porque el mundo entero está en la mano del diablo. Y el diablo solo hace tres cosas: roba, mata y destruye. Esa es su vocación. Pero Cristo da vida. Esa es la vida que Dios le da a este mundo. Y Dios se ha levantado un pueblo santo, que es la iglesia, para que esta iglesia levante el pendón del evangelio, para que no se avergüence, lo ponga bien en alto, lo levante bien en alto y siga entregando la antorcha de los victoriosos a la siguiente generación. Tenemos que ser una generación santa. Tenemos que ser una generación vencedora. Esta generación tiene que ser una generación ejemplar. Tiene que ser una generación de poder. Tiene que ser una generación de entendidos. Tiene que ser una generación de gente inteligente, de gente santa, de gente pura, de gente sabia. Queridos hermanos, esta generación tiene la responsabilidad de entregarle la antorcha del poder de Dios a la siguiente generación, a nuestros hijos. Alábelo. Gloria a Dios. Por eso que hoy es que tenemos que vivir bien. Por eso es que el hoy tenemos que vivirlo como Dios quiere. Por eso que nuestro hoy tiene que parecerse en el carácter de Cristo. Por eso que nuestro hoy tiene que ser singular. Nuestro hoy tiene que ser un hoy de preparación continua. A mí me dio mucha pena, mucho dolor cuando hacía algunos estudios en estos días. Y hermano, y me choqué con una encuesta que hicieron en Estados Unidos. Censaron del 100% a un 17% en la región donde hicieron el censo, de todas las iglesias de ese lugar, sobre la importancia de leer las Sagradas Escrituras. Y los resultados más o menos no se los voy a dar exactamente, pero voy a acercarme un aproximado. El 17%, de ese 17%,
hay un 17% que lee la Biblia. De ese 17% que lee la Biblia, solo el 3% la lee y la estudia. Un 72% lee la Biblia una vez a la semana o una vez al mes. Y más del 72% lee la Biblia una vez al año o nunca. Estoy hablando porque esta encuesta se hizo dentro de la iglesia, de las iglesias de ese sector. Esa es una realidad. Y yo digo, detrás, ¿quién está detrás de todo esto? Dios, no creo. ¿Quién está detrás para que te desalientes y no tengas fuerza de leer la Biblia? ¿Quién está detrás? Tiene que ser alguien que conoce la Biblia, y es Satanás. Satanás conoce la Biblia. Satanás conoce los efectos de la Biblia, la palabra de Dios. Satanás conoce del poder de esta palabra. Satanás conoce de la influencia de esta palabra. Satanás conoce de la luz de esta palabra. Él sabe que cuando esta palabra llega, desbarata sus planes, desbarata sus sistemas. Él sabe que la palabra es su ofensa, es una bomba atómica. Él sabe muy bien. Por eso es que siembra desaliento en la iglesia, para que la iglesia no lea la Biblia. Por eso es que siembra desaliento en la iglesia, para que la iglesia no estudie la Biblia. Por eso es que siembra desaliento e ignorancia en la iglesia, para que la iglesia no viva la Biblia. Y mucha gente no vive la Biblia. Mucha gente no vive la palabra. Y pareciera que la iglesia se alegra, pero la iglesia que se va con mi Cristo es pura y sin mancha, es sin arruga, dice el Señor. ¿Cuántos dan glorias al Señor en este día? Alabamos el nombre de Cristo en esta mañana, queridos hermanos. Sirvámosle conscientemente a Dios. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa obra del Espíritu Santo sigue manifestándose en tu vida, en mi vida. Mientras tanto yo lo busque, mientras tanto usted lo busque, mientras tanto se apegue a Él, el Espíritu Santo seguirá transformando su corazón. Hay un tema que me interesa bastante y lo sigo hablando y lo seguiré hablando: la santidad, la entera santificación. Ya hemos sido justificados por Cristo, ya entramos, es el inicio de la entera santificación. En algún mensaje atrás les dije que hay gente dentro de las iglesias que son cristianos, son confesos, se han declarado hijos de Dios, pero todavía odian, pero todavía aborrecen, pero todavía mienten, pero todavía fallan. ¿Por qué? Y uno se pregunta ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque todavía falta el dominio del Espíritu Santo de todo su ser. Porque todavía falta que usted le dé libertad al Espíritu Santo para que controle su carne, para que controle sus emociones, para que controle su voluntad, para que controle todo su ser. Hace falta que usted le dé libertad al Espíritu Santo con su voluntad de usted, diciéndole al Señor: Señor, trabaja en mi vida, trabaja en mi ser, Señor. Yo no puedo hacer nada, no, en mis fuerzas no lo puedo hacer, fracasaría, me estrellaría contra la roca. Pero si tú trabajas en mi vida, Señor, las cosas cambiarán, mi mundo cambiará, mi mundo se transformará. Oh Señor, tendré palabra porque la habré comenzado a vivir, porque será una experiencia viva en mi vida. No será una repetición, no será un monólogo, será una vivencia diaria. A su nombre gloria. Alábelo en esta mañana. Gloria a Dios. Y quiero ir terminando
Y quiero hablar aquí un poquito acerca de la importancia de la doctrina del pecado. El pecado ha hecho tanto daño. Comencé hablando del pecado y voy a terminar enfatizando un poco más, pero quiero cerrar con el poder glorioso de mi Cristo. ¿Por qué es importante la doctrina del pecado? Es decir, la enseñanza. ¿Por qué es importante que enseñemos acerca del pecado? Por muchas razones. Escuche, por favor. Para conocer que Satanás se empeña por robar a Cristo su gloria, y al pecador su salvación, dándonos una visión equivocada del pecado. Hay movimientos que creen, personas que creen que una vez habiendo sido perdonados somos salvos y que no interesa la vida, la forma que lleves a partir de allí. Ya te perdonó el Señor, ya te registró en el libro de la vida, ya eres ciudadano del reino de los cielos. Lo que pase aquí en la tierra no tiene trascendencia en el más allá. Esa es una mentira de Satanás. Dos, Satán no quiere que el hombre conozca lo pecaminoso que somos, ni lo fatal del pecado. Eso no quiere Satanás. El pecado hizo necesaria la muerte de Cristo en la cruz. Si no hubiera pecado el hombre, Cristo no hubiera muerto. Pero gracias al pecado, Cristo murió. El pecado está engañando, destruyendo y engañando a toda persona no cristiana en el mundo. El mundo cree estar en lo correcto y no se preocupa por lo demás. No tiene empeño en saber de las cosas de su mundo espiritual. Está destruyendo vidas, hogares, naciones enteras y civilización. Es el peligro más grave que corre todo el ser humano y es la amenaza más seria que confronta nuestro mundo. El pecado es anti Dios, anticristo y antihumanidad. Quiero que vaya grabando por lo menos algo. Y si vamos, hermanos, a evitar y conquistar, vencer al pecado, tenemos que reconocer que el pecado por lo que es. El pecado es trágicamente real. El pecado ha corrompido, ha engañado, ha iniciado la destrucción de toda esta humanidad. La Biblia, sin embargo, enseña que el pecado ha traído tragedia infinita al cielo en el pasado y a la tierra desde la creación del hombre. Es necesario entender la violencia, destructividad y malignidad del pecado. Es necesario entender la impotencia del pecador y la manera en que el pecado penetra su personalidad, ciega su entendimiento y esclaviza todo su ser. El problema del pecado es el problema mayor que desafía la tierra y el cielo, la humanidad, los ángeles y al mismo Dios. El pecado está desafiándonos todos los días. ¿Cuál será la respuesta que nosotros le demos? Pero frente a todo esto, ¿qué ha hecho mi Cristo? ¿Qué ha hecho su Cristo? ¿Qué ha hecho nuestro Dios? Número uno, para poder vencer a Satanás y liberar a los seres humanos del pecado, Cristo dejó el cielo y se hizo un hombre como nosotros. Cristo ha vencido una vez para siempre a Satanás y ha hecho posible que cualquier persona pueda ser salva. La última derrota de Satán, la liberación del pecado para el mundo y la salvación eterna del pecado están garantizados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La derrota última, final y eterna del pecado es garantizada por la naturaleza santa de Dios. Dios es santo, por tanto su Hijo proveyó la salvación del pecado. Dios es santo, por tanto Satanás ha sido juzgado y el pecado también será destruido. Dios es santo,
Alabado sea el Señor. Y un día la justicia y la santidad tendrán la primacía. Dios es santo, por tanto la noche larga del pecado terminará. Dios es santo, por tanto hay liberación del pecado para cada hijo de Dios y únicamente para el mundo de Dios. La gloria de la eternidad, la gloria del nuevo cielo y la nueva tierra, la cual Dios prometió según Isaías 65, Pedro capítulo 3, Apocalipsis 21. Será la gloria eterna de justicia, santidad y amor. Escuche esto final: ninguna cosa inmunda, impura ni vergonzosa jamás volverá a levantar su cabeza, según Apocalipsis 21:17, donde dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Sigue diciendo Apocalipsis 22:17: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tenga se venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Ese es el legado que tiene la iglesia. No somos el resultado de una mentira, sino el resultado de una verdad y una victoria en la cruz del Calvario. No somos lo que parece ser lo que ha insinuado Satanás toda la vida. No somos lo que a veces nosotros también lo avalamos con nuestras propias palabras y nuestra forma de pensar. A veces nos confabulamos con el lenguaje de Satanás y decimos: sí, Señor, no puedo hacerlo. He nacido para sufrir. Mi sufrimiento es tan grande, mi dolor, mi angustia. Esa forma de testificar. Y recíbanlo, hermanos, con la humildad del corazón. Cuando uno sale a testificar, hermano, uno sale a testificar lo que Dios hace en mi vida. Yo no salgo a testificar aquí, hermano, para alardear de las cosas que Satanás ha hecho, sino para hablar de las cosas que Cristo sigue haciendo en mi vida. A su nombre gloria. Yo no vengo aquí para darle la gloria a Satanás. Vengo aquí, usted viene aquí para darle la gloria a Dios. Usted va corriendo allá para darle la gloria de Dios. Allá está usted en el trabajo para darle la gloria a Dios. En los estudios para darle la gloria a Dios. En el viaje, yendo al negocio para darle la gloria a Dios. Usted tiene otro lenguaje. Su lenguaje de usted es el verdadero, no es el mezquino, no es el falso. El lenguaje de la iglesia es el lenguaje pulcro, es el lenguaje santo, es el lenguaje que puede. En mi boca está el poder de la muerte y el poder de la vida. Pero dijo Dios: te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y todos tus descendientes. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor. No cese, iglesia, no cese de pregonar este glorioso evangelio, esta gloriosa noticia, esta agradable noticia, buena noticia y gloriosa noticia. Ya falta poquito. Pronto se escuchará una noticia. Pronto esta iglesia, hermanos, se irá. Todo se está cumpliendo. Y si hasta ahorita no ha aparecido el anticristo en persona, aunque ya está como sistema, mas no en persona todavía. El anticristo va a aparecer como persona. Como sistema ya está. Siempre estuvo. Y cada vez obviamente más fuerte. Pero como persona todavía. Y dice la Biblia que hay algo que detiene la manifestación de este anticristo en persona. Su nombre, la iglesia. Mientras la iglesia todavía esté, y que prontito se irá, mientras eso no aparecerá todavía el anticristo en persona. Eso quiere decir, hermano, que nosotros pronto volaremos.
Pronto volaremos, porque todo está que arde, hermano. Todo está que arde en este mundo. Y no nos alegramos porque arde todo mal en este mundo. No nos alegramos de eso. Les ruego que oremos encarecidamente. Oremos por este mundo, para que si en algo todavía se pudieran salvar algunos más, para que vayan al cielo. Querido Padre, esta mañana, Señor,